Buenas tardes, vamos a esperar un minutito más en lo que se acaban de conectar. Bien, muy bien. Denme un minutito más en lo que abro sus presentaciones. Muy bien. ¿Problemas con la tarea que hayan tenido, chicas, para subir a la plataforma? Nada. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy que nos toca ver artritis reumatoide, artrosis degenerativa y esperemos alcanzar a ver espondilitis anquilosante. Muy bien. Entonces, les pongo la presentación de su compañera Itzel. Si no mal lo recuerdo, le toca exponer a ella. Sí, 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 Itzel. Muy bien, Itzel. Bueno, compañeros, hoy me tocó exponer la tema de artritis reumatoide. ¿Me puede cambiar, por favor, doctor? Creo que sí. Nos dice que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de etiología desconocida. Su principal órgano blanco en donde afecta es la membrana sinovial. Esta se caracteriza por inflamación articular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. ¿Me podría cambiar, por favor? Creo que sí. Su ¿Listo? etiología. Gracias. Su etiología es, como lo comentaba anteriormente, es causa desconocida, es predisposición genética y afecta principalmente las articulaciones proximales entre manos y pies. Uno de los factores de riesgo son los antecedentes familiares, el tabaquismo, obesidad y algunas otras enfermedades como son endocrinas, metabólicas y hematológicas. Gracias. Su clasificación, una de las clasificaciones de la artritis es osteoartritis, artritis reumatoide, artritis juvenil, artritis infecciosa. Y aquí están unos de los ejemplos de las artritis reumatoide. Por ejemplo, en la primera vemos que está una articulación normal. Y después ya en la segunda se presenta una de osteoartritis, perdón, o artrosis, en donde ya la membrana sinovial ya se está afectando, en donde ya no está, se podría decir, sana. Y la otra es la artritis reumatoide, en donde ya hay inflamación o enrojecimiento en tumefacción. Tumefacción. Okay. Uno de sus cuadros clínicos es sintomatología. Esta se divide en articular y extraarticular. El articular va a haber dolor, rigidez articular, por ejemplo, matutino o en periodos de descanso. Y en tumefacción, sensibilidad normal de las articulaciones enfermas. Va a haber derrame sinovial, fusiforme e inflamación. Y este es de articular. Esta afecta a las extremidades superiores, por ejemplo, en carbo y articulaciones interfalángicas proximales. En este caso va a haber dolor, rigidez matutina cuando se prolonga por más de 10 minutos y aparece tras el reposo prolongado atrás o tras el descanso nocturno. Tumefacción, sensibilidad anormal, esta ocasiona en las articulaciones enfermas. Derrame sinovial, esto es ocasionalmente.
También va a haber enrojecimiento, aumento del calor local, subluxaciones, desviaciones cubitales de los dedos por la debilidad y atrofia de los músculos intrínsecos de la mano u otras roturas tendinosas. Va a haber deformidad Bownish con una luxación dorsal de la articulación o deformidad del primer dedo en forma en Z. Esto es cuando, no sé si han tenido la ocasión o la oportunidad de ver a alguna persona que en el primer dedo se le empieza a hacer como, ahora sí, como un nódulo, pero tiene como forma en Z. Eso es una de las principales características o síntomas articular. ¿Le podría cambiar, por favor, doctor? Creo que sí. Gracias. Y otros síntomas de los extraarticulares. Esta dice que es febrícula, va a haber malestar general, pérdida de peso moderada, infecciones, esto va a ser con más frecuencia, y aparición de nódulos. Ese es el 30% en las zonas de presión, en donde aparecen en sacro, antebrazo, codo y tobillo. También aparecen enfermedades cardíacas como son la pericarditis. Esta es el taponamiento cardíaco. Va a haber enfermedad como es la pulmonar, que es donde es derrame de pleural. Va a haber tos seca, irritativa, astenia, y en el riñón va a haber proteinuria por los fármacos. Y aquí vemos en donde se ocasiona la artritis. Por ejemplo, en la rodilla. En este caso podría ser en los dedos y en el tobillo. ¿Podría cambiar? Gracias. Dice que uno de sus diagnósticos es la historia clínica. En esta se va a basar en donde el paciente observa, bueno, el doctor observa dolor articular de ritmo inflamatorio con rigidez matutina prolongada, muchas veces superior a 30 minutos. Va a haber aumento de temperatura e impotencia funcional de varias articulaciones, como la poliartritis. Va a haber en forma simétrica durante un periodo mayor de 2 meses. La radiología. Aquí se diagnostica, por medio de una radiografía, en donde el primer hallazgo es un aumento de las partes blandas a expensas de la hipertrofia sinovial y el derrame articular. En el hueso articular se produce debido a osteopenia, que esto es conocido como la osteoporosis justaarticular, que es en la mano que se manifiesta como osteoporosis en banda. ¿Puede cambiar, por favor, doctor? Listo. En pruebas de laboratorio, dice que se tiene que hacer reactantes de fase aguda, en donde estos son específicos de la artritis reumatoide y que ayudan a su diagnóstico, y sobre todo son muy útiles para el seguimiento de la enfermedad. La globulina es en el espectro electroforético, que es la proteinograma, es un factor reumatoide con inmunoglobulinas dirigidas contra determinantes antígenos localizados en el fragmento. Y dice que estas son las pruebas más usadas, detectan factor reumatoide como la IgM, que aparece en el 75% de los enfermos con artritis reumatoide, aunque con métodos más específicos se ha detectado factor reumatoide con la IgG, IgA e IgG. ¿Podría cambiar, por favor? Sí. Dice que el tratamiento, como anteriormente lo comentaba, es crónica, es tratada, pero no es curativa. Es que es la artritis temprana, se trata con medicamentos AINES, y uno es ciclooxigenasa, sulfasalazina, hidroxicloroquina.
naproxeno, piroxicam, indometacina, meloxicam. Y, por ejemplo, en el caso de metotrexate, esta está recetada por el reumatólogo y una de sus dosis es 25 miligramos por semana si no hay mejoría. Y los no farmacológicos es monoterapia, masaje o almohadas calientes, reposo, bajar de peso o utilizar el bastón, y rehabilitación, tomar paracetamol y codeína. Dice que la dosis de inicio de sulfacina es de 500 miligramos al día, incrementando 500 miligramos cada semana hasta alcanzar 2 gramos al día. En caso de que el paciente llegue a persistir más molestias, el paciente activo puede llegar a tener una máxima de dosis de 300 miligramos al día. Y en el caso del leflunomida es de 20 miligramos al día. Y esta es mi bibliografía. No sé si mis compañeros tengan alguna duda, pregunta. ¿Dudas, preguntas, chicas? Sí, yo tengo una duda. Cuando dijo yuxtaarticular, bueno, no, yo recuerdo que lo había visto. ¿Es un como quiste benigno o estoy mal? Sí, más o menos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita se los vuelvo a explicar un poquito algunos puntos específicos que nos dio Itzel. Muy bien. Entonces, les presento, les pongo una presentación mía, que no me acuerdo. Creo que es esta. Sí, es esta. Para aclarar algunos puntos. Bueno, antes, antes de continuar con la presentación. Sí es importante, no me acuerdo, Itzel, si le puse en alguna de sus diapositivas cuando me las envió. Procuren no atascar la diapositiva, digo, perdón por la palabra, atascar tanta la diapositiva con tanta letra porque nos vamos a aburrir, ¿sale? Entonces, comúnmente una diapositiva va de 7 renglones y 7 palabras. A veces sí nos podemos pasar. Si no, hay que utilizar algunos otros métodos, dibujos, el Smart Art que viene ahí en el PowerPoint, no sé, para que se vea más o menos ahí bonita y no se vea tanto la letra, ¿sale? Porque también va parte de su evaluación. Dos, no solamente hay que leer, hay que explicarlo. ¿Sale? Recuerden, yo leo y les explico, y a veces ni lo leo y los explico y después me voy pasando hasta de puntos. ¿Sale? Entonces sí es importante que dominemos un poquito más el tema. Sé que son temas muy extensos, pero sí hay que dominar un poco más el tema. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre la artritis reumatoide. Como ya nos mencionó Itzel, y como ya les había mencionado desde hace tiempo ahorita con las enfermedades que hemos visto desde el inicio del semestre, son enfermedades que son tratables, más no curables, ¿sale? Son enfermedades reumatológicas que el medicamento que les vamos a dar solamente para en ese momento y hace como que nos para un poquito la sintomatología, pero va a continuar y las complicaciones en algún momento se van a volver a presentar o se van a presentar, ¿sale? Por eso los medicamentos que son como inmunomoduladores, es decir, controlan el sistema inmune que está atacando al mismo cuerpo. Entonces, por eso es importante todos los medicamentos que ya nos mencionó ahorita, Itzel en su presentación, ¿sale? Entonces, es una enfermedad como todas las que hemos visto hasta el momento, inflamatoria y crónica, ¿sale? Volvemos a lo mismo como las otras, de un carácter autoinmune, ¿sale? Igual que las otras, se le desconoce la etiología, no se sabe muy bien qué fue lo que causó la enfermedad, pero la causó, ¿sale? Pueden ser por distintas etiologías, como nos las acaba de mencionar, a veces son multifactoriales, es decir, todas se unen entre sí y nos pueden dar como resultado esta enfermedad. Se van a producir aquí en esta artritis la destrucción articular, casi siempre va en las manos, ¿sale? Puede ser en la columna, en las rodillas, pero la mayor parte es en las manos y es donde vamos a encontrar la mayor sintomatología y complicaciones posteriores de esta misma enfermedad. Entonces es progresiva. Les dije, el tratamiento solamente es para medio pararlo, pero va a seguir progresando la enfermedad y en algún momento va a haber deformaciones importantes en las articulaciones y la incapacidad funcional de las mismas.
Comúnmente va a haber también manifestaciones extraarticulares, que fue lo que medio nos explicó ahorita Itzel. Hay manifestaciones articulares y manifestaciones extraarticulares. Y bueno, las que más sufren de esto pues son las mujeres, ya de hecho son 3 veces más que los hombres. Entonces es donde vamos a encontrar precisamente artritis más en mujeres que en hombres. Casi siempre es un poquito por el efecto hormonal, un poquito del efecto de todo lo demás de la osteopenia que sucede en las mujeres, entonces por eso lo vamos a encontrar. Y estas manifestaciones o este cuadro clínico comúnmente se va a expresar entre la cuarta y sexta década de la vida, es decir, desde los 40 a los 60 años es más o menos cuando se va a poder expresar esta enfermedad. Es importante reconocerla porque nos podemos confundir con las alteraciones de la osteoartrosis o de la artrosis degenerativa, que es el siguiente tema. Casi van de la mano, pero una es por degeneración, como su nombre lo dice, y esta es por una etiología autoinmune. Pueden tener casi las mismas características, sí, porque en ambos puede haber alteraciones de deformidad de diferentes grados en las manos, pero las diferencias son muy notorias, ¿sale? Entonces sí hay que ver ahí. Los quistes que mencionaba Rebeca, de hecho son de Haboch, comúnmente son característicos de la artritis reumatoide, pero hay otros quistes que son muy generales para la artrosis degenerativa. Entonces es donde dices, bueno, ¿qué es artrosis o artritis? Y por eso nos vamos a los métodos clínicos de diagnóstico para diferenciarla un poco, aunque los dolores son completamente diferentes y las edades son de diferencia también en la expresión. Entonces, dentro de la etiopatogenia, pues un antígeno desconocido, ¿sale? Que nos va a dar desencadenante a esta parte, es decir, el antígeno que crea el cuerpo va a atacar al mismo cuerpo. Una base genética predisponente. Se dice que, bueno, si alguien de una de mis familiares de entrada directa padece o padeció. Se salió. Ya estamos otra vez de nuevo. Perdón, mi internet también falló. Déjenme volverles a conectar las diapositivas. Aquí está. Entonces, pacientes que tengan familiares con entrada directa con este tipo de enfermedad, también, ¿sale? Entonces tenemos que hacer un estudio o una historia clínica importante para saber si no tienen allí factores genéticos. Entonces, ¿qué nos va a dar? Pues la interacción con todo esto para una artritis reumatoide, ¿sale? El artículo que yo leí mencionaba que había una concordancia de la artritis reumatoide en gemelos monocigotos, es decir, quien comparte placenta y bolsa amniótica. Entonces, casi los gemelos pues van a poder tener o padecer artritis reumatoide. Y también está asociada pues a unos antígenos de histocompatibilidad, que es el antígeno de histocompatibilidad de R4. Normalmente lo tiene la raza blanca, es decir, los caucásicos. Entonces, los estadounidenses son más con tendencia a este tipo de factor. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues la interacción de todos los antígenos, anticuerpos y antígenos ahí van a dar una interacción en lo que es el hueso y la articulación, los cuales van a estar deformando, quitando, destruyendo toda la articulación y cartílago, y por eso vamos a encontrar en las radiografías que hueso con hueso van a estar casi fusionados y las alteraciones en las manos, en el caso de las desviaciones, y la disfuncionalidad de esas articulaciones, porque en algún momento se van a quedar quiesas y ya no se van a poder mover por todos estos antígenos, anticuerpos, inmunoglobulinas, factores de necrosis, algunas células que son las natural killer o células de destrucción, destruyen precisamente este cartílago de hueso y hueso y pues nos van a tener toda esa destrucción, ¿sale? Esto es lo que va a pasar en general, es todo lo que pasa. Pero bueno, si nos vamos más ahí, pues tenemos que ver qué interacción tiene cada uno de estos con la interacción en hueso. Que bueno, eso no nos interesa para la clase, pero es más o menos lo que deben de conocer en esta parte. De hecho, esta imagen viene en uno de los artículos que yo les puse en la plataforma. ¿Qué cuadro clínico va a tener? Nos mencionaba ahorita Itzel que hay síntomas articulares, que son los de predominancia, y los síntomas extraarticulares, que nos tienen que dar la diferencia entre unos y otros. Vamos a tener una poliartritis, es decir, dolor en las articulaciones, y no nada más en una, sino en varias, y nos dice que es bilateral, ¿sale? ¿Por qué? Porque la osteoartrosis degenerativa o la artrosis degenerativa solamente es en una o en otra, o pueden ser en las dos, pero una está más dañada que la otra.
Y en el caso de la artritis, no, las dos van a estar dañadas de idéntica, ¿sale? Entonces, esa es la poliartritis y la generalidad que vamos a tener. Comúnmente van a ser en las extremidades superiores, sin embargo, puede aparecer en cualquier articulación. Pero casi siempre son en manos. Artritis simétrica, que es lo que les comentaba. Carpos y articulaciones interfalángicas proximales, ¿sale? Entonces, casi siempre vamos a tener todas estas alteraciones en estos carpos y en articulaciones proximales. La articulación diartoarterial, es decir, entre articulación de hueso y hueso, de la falange. Dolor y rigidez matutina, ¿sale? Va a durar, puede durar hasta 30 minutos y hasta conforme vayamos avanzando el día y se empiece a calentar el día, la articulación va a ser más movible, ¿sale? Pero va a ser en general las dos articulaciones. Y va a haber una tumefacción y sensibilidad anormal, va a haber una hipersensibilidad y va a ser tumefacto, es decir, se va a quedar ahí trabada la articulación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la artritis que se va inflamando la articulación, va disminuyendo, se va degenerando la articulación y empezamos a tener estas alteraciones articulares importantes con la desviación. Comúnmente encontramos, cuando no son las desviación en dedos de cisne o de zeta, comúnmente vamos a tener los que se van hacia un lado. Entonces, en lugar de tenerlos derecho, se van los deditos así como vemos la imagen, hacia un lado. Entonces, aparte de tener los chuecos, se van hacia el lado. Entonces, los vamos a encontrar así. Bueno, en lugar de derecho, los vamos a encontrar todos chuequitos, pero solamente esta parte, los dígitos, ¿sale? Las falanges. Ay, Dios mío. Voy a desactivar tanto su audio. Entonces, ¿qué otras cosas articulares? Pues signos específicos de dolor e inflamación. Comúnmente los vamos a encontrar rojos y con un aumento del calor. Entonces toco y en comparación de mi articulación acá está más caliente. Ese es otro dato significativo a comparación de la artrosis degenerativa. La artrosis degenerativa se encuentra inflamado y con dolor, pero no se encuentra ni enrojecido ni con un aumento de temperatura. A comparación de aquí sí se encuentra inflamado, rojo y caliente. Comúnmente son subluxaciones, como lo estábamos viendo. Regreso a la otra imagen. Esta es una subluxación. Una luxación es la salida del hueso de la articulación hacia otro lado. Y entonces vemos subluxaciones. No es una luxación completa porque no se sale, pero está desviado. Entonces vamos a tener la desviación cubitales en los dedos, luxación dorsal en las articulaciones, deformidad en el primer dedo en Z, precisamente, creo que puse ahorita una imagen, se ve en Z eso, un síndrome compresivo del nervio mediano, les va a doler comúnmente estos tres primeros deditos por la movilización y la presión, como ya no hay un espacio y se cierra el espacio articular, aplasta el nervio que se encuentra entre el espacio. Entonces, como lo aplasta, va a aplastar el nervio y vamos a tener síntomas de compresión del nervio mediano, ¿sale? Y un hallux valgus o dedos de martillo, ¿sale? Comúnmente lo vamos a tener, bueno, no tengo artritis, ¿verdad? Pero como si fuera un martillo precisamente su dedito, ese es otro signo importante. A veces lo llamamos también signo del cuello del cisne. ¿Ven cómo están los cisnes? Así también se hace la articulación. Entonces, aquí tenemos precisamente el dedo en ojival, el dedo en martillo, como les mencionaba, y el dedo en cuello de cisne, ¿sale? Entonces, o el dedo en Z, ¿sale? Que es el ojival. Entonces, es como vemos. Y vemos pacientes así, con estas luxaciones o subluxaciones de la mano. Por ejemplo, aquí está inflamado, está rojo. Si yo lo tocara, estuviera también calientito, ¿sale? Vean cómo están las articulaciones rojas. Si estuviera activa esa artritis con o sin medicamentos, se encontrarían muchísimo más rojas y muchísimo más calientes. Vuelvo a repetir, ¿para qué me sirve el tratamiento previo? Cuando yo hago el diagnóstico precoz de estos síntomas, es para que mi paciente no llegue a estas alteraciones, ¿sale? Si yo ya lo hago el diagnóstico así, el medicamento ya nada más es para el dolor. Ya las malformaciones articulares ya se fregaron, ¿sale? Entonces ya hasta ahí se quedaron esas articulaciones. ¿Qué otros cuadros extraarticulares vamos a tener? Ahora sí, afecciones en el estado general. Se sienten cansados, ganas de no hacer nada. Los nódulos reumatoides, que es lo que hablábamos precisamente con, ahorita que me preguntó Rebeca, que son estos nódulos, que son como quistes, digámoslo así, pero son nódulos, se llaman así. Pues estos nódulos se crean. Aguas con eso, porque también, por ejemplo, el ácido úrico que se colecciona nos crean los nódulos, los tales tofos.
Entonces podemos llegarlo también a confundir. Y también hay dolor articular con el ácido úrico, la hiperuricemia. Puede haber alteraciones en el corazón como pericarditis o endocarditis, vasculitis, inflamación de los vasos, derrames pleurales o neuropatías por las alteraciones de los nervios. Entonces, esos son síntomas inespecíficos y extraarticulares, los que tenemos que hacer el diagnóstico. Casi siempre vamos a ver el diagnóstico con las manos y el dolor. Diagnóstico, historia clínica, cuadro clínico, los laboratorios, podemos encontrar en la biometría hemática leucocitos altos o anemia, algunos laboratorios específicos como el volumen de sedimentación glomerular, que nos hablaba ahorita Itzel, el factor reumatoide o igual a PCR, la proteína C reactiva. Sin embargo, son también inespecíficos y pueden salir falsos positivos, pero casi siempre salen positivos todos, falso factor reumatoide, PCR y volumen de sedimentación glomerular puede estar elevado a más de 30. Entonces, eso es lo normal. Digo, perdón, lo anormal en la artritis. Y en radiografías, pues que ahí vamos a tener un aumento de las partes blandas a expensas de la hipertrofia sinovial, es decir, de la disminución del espacio, el derrame articular, la osteopenia, que es una disminución también del espacio articular, y disminución de la generación de tejidos. Y miren, aquí tenemos los cuellos en cisne, los dedos en Z. Vean cómo los espacios articulares ya se disminuyeron completamente. Se supone que está la articulación, aquí debería de haber un espacio y no hay espacios. Aquí es de rodilla, entonces ya también se disminuyó y hay una osteopenia. Así, esto blanco sería lo normal y todo esto desgastado es la osteopenia, una disminución del hueso que se encuentra. Y el tratamiento de aquí hasta acá. Primero utilizamos los AINES, ¿sale? Paracetamol, diclofenaco, naproxeno, piroxicam, ibuprofeno, todos esos medicamentos les sirven para el dolor. A veces no les llegan a quitar completamente, entonces pasamos a los otros, que se llaman Decox-Dox, que son el Celecoxib. A veces no les quita, entonces pasamos con el tratamiento real para la artritis, el metrotexate, la leuflunamida, la sulfasalacina, la hidroxicloroquina y las ciclosporinas. Estos medicamentos son inmunocontrolados, inmunomoduladores, para precisamente disminuir los antígenos, anticuerpos que se están creando y que están destruyendo el cartílago. Digo, los siguen produciendo el cuerpo, pero ya en menor cantidad y hacen que disminuya la sintomatología, pero van a continuar con el progresamiento de la enfermedad. Pronóstico, pues su curso es intermitente, del 20 al 25% mantienen unas remisiones prolongadas, producen invalidez permanente en un 10% de los pacientes con esta secuela y van a ser irreversibles las secuelas, ¿sale? Entonces ese es el pronóstico. Nuestro paciente en algún momento se va a convertir con una invalidez prominente, con una desviación de las articulaciones, pues sí, ¿sale? A lo mejor no significativa por el medicamento, pero sí. Y complicaciones importantes que nos van a crear, como nos mencionó Itzel, por la causa de los medicamentos, como los otros que se dan cuenta casi son los mismos que utilizábamos para las otras enfermedades, el riñón va a sufrir. Entonces, y el riñón, el hígado, entonces vamos a tener alteraciones en esos órganos por los medicamentos, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, chicas, con la artritis reumatoide? Chicas, y aquí, doctor, ajá. aquí, doctor, ¿se puede practicar la fisioterapia? Sí, de hecho, yo ya no lo puse ahí porque lo había mencionado Itzel. La terapia de rehabilitación se puede utilizar, ¿sale? Obviamente, solamente es para quitar el dolor, para que la movilización de las articulaciones no se peguen y continúa con la movilización. Nada más, es para lo único. Podemos utilizar hidroterapia, es decir, agüita tibiecita para disminuir el dolor, para la inflamación, también. ¿Sale? Masajes también, pero no se va a quitar, Amalia. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Ninguna? ¿Seguras? Es normal que aparezca en personas de 30 a 40, bueno, entre esa edad. Sí, a esa se le llama artritis juvenil. De hecho, tú la pusiste en tu clasificación. Ya tampoco la puse porque la habías puesto, pero se llama artritis reumática juvenil. Y sí puede aparecer en menores, ¿sale? Pero más menores todavía de 30, ¿no?
Sí, Porque va niños. bueno, va a depender mucho del peso y de si tienen mucho si tienen algún deporte en el que se desgasten mucho las articulaciones, si se Sí, practican. sí, así es. Que bueno, eso es más que nada la artrosis degenerativa, pero sí pueden aparecer en niños. Digo, eso se llama artritis reumatoide juvenil o artritis juvenil. No digo, eso no lo tocamos porque el tema nada más es artritis reumatoide, pero como tal sí puede aparecer en niños chiquillos. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Profe, ¿eso puede ser hereditario? Sí, hay parte Mm, genética. No siempre, no quiere decir que si tu mamá tiene artritis, tú vayas a tener artritis, pero sí es parte de, también son factores ambientales. Entonces, todo influye aquí, porque como tal que tú me preguntaras, ¿y cuál es su etiología? ¿O cuál es, por qué sale? Es desconocida. Son factores que se van conectando y nos da la patología. ¿Sale, ¿Puede Socorro? ser prevenible? Mande Yuri. ¿Puedo prevenir? O sea, por ejemplo, si ya tengo como tal la carga genética, ¿yo lo puedo prevenir? No, no es prevenible, nada más hay que hacerse los exámenes. Si yo veo que mi mamá, mi papá o algún hermano tiene este tipo de enfermedades, lo que puedo hacer es, genéticamente hablando, pero son muy caros los estudios, es ver si tenemos el antígeno de histocompatibilidad de R4, ¿sale? Si tengo ese antígeno de compatibilidad de R4, quiere decir que en algún momento me puede dar alguna enfermedad reumatológica, no solamente artritis, porque ese antígeno de histocompatibilidad es en general para estas enfermedades, pero prevenirla, no hay ahorita medicamentos hasta el momento para prevención, o que yo te diga que algún ejercicio que se haga, no, Yuri. Entonces me va a dar si ya tengo la carga genética ya. Puede ser Mi que te destino va dé, a ser ese. no, no, puede ser que te dé, recuerda que son multifactorial, o sea, puede ser que, es como la diabetes, puede prenderse el foquito en algún momento, sí, puede nunca prenderse, pues sí, también puede no prenderse, pero si yo le empaco a las golosinas y no hago ejercicio, entonces va a prender mi foquito para la diabetes. Lo mismo pasa con la artritis. No te puedo decir, si no haces esto o aquello, te va a salir, como es desconocida el factor desencadenante como tal, pues no te sabría yo decir, pero puede ser que te salga o puede ser que no te salga. ¿Sale? No es tu destino. Puede ser que sí, como puede ser que no. ¿Alguna otra duda, chicas? Doctor, ¿es bueno tener un tratamiento con el homeópata? No. No, si tú te checas las guías de práctica clínica y los artículos, no te dicen un tratamiento homeopático, te dicen Ujú. tratamiento farmacológico. La homeopatía es muy buena. Yo no estoy peleado, yo soy alópata. Yo no estoy peleado con la homeopatía, es buena, pero no es curable todo lo que se ve en homeopatía, ¿sale? Medicina natural, natural, digo, sí ayuda, no les voy a decir, ay, no les ayudan, pero la homeopatía les ayudaría también para quitar el dolor, pero los medicamentos que les mencioné o que les mencionan usted, Itzel, sirven para detener la enfermedad y la progresión a largo y corto plazo y mediano plazo, pero homeopáticamente no. No hay artículos que te digan que la homeopatía te sirva para eso. Bueno, es que yo tengo, bueno, tenía un conocido que que llevaba su tratamiento con un homeópata, pero le recetaba así como chochitos y así. Y yo le dije que pues como que yo no confiaba mucho en eso. Sí, pues son chochitos, de hecho son chochos con alcohol que les dan, ¿no? Chochos de azúcar con alcohol. Obviamente, yo desconozco cómo se hace todo lo de homeopatía. Alguna vez, algunos de mis amigos homeópatas, chochópatas les decimos, homeópatas nos los explican, pero realmente, digo, sí sirve, o sea, sí les ayuda al dolor y a todo eso, pero que cure alguna enfermedad la homeopatía, no, no, chicas, ahora sí que eso no. Digo, ninguna guía de práctica clínica les dice tomarse el chochito de árnica cada 6 horas. No, ninguna les dice eso. Ahí trabajan más lo mental, ¿no? O sea, más psicológicamente, les lavan el coco. Ah, No, Yuri, sí, sí, o sea, sí tiene una función el chocho y las gotitas y todo lo que les dan. O sea, sí tiene una función, tiene una farmacocinética y una farmacodinamia. Digo, en algún momento me los explicaron cómo se hace todo eso. O sea, sí tiene la función y también sirve como mental, ¿verdad? Porque algunos se curan con eso. Pero que yo les dijera, les va a quitar 100% el dolor, ya no va a haber progresión, los van a curar,
No, es como si se metieran a alguna religión y les dijeran que por obra del Espíritu Santo y poniéndole las manitas se van a curar. Pues no, tampoco, ¿sale? Entonces, pues casi lo mismo. Sí sirve, le digo, todo sirve, pero obviamente que farmacológicamente lo que estamos hablando y lo que les comenté es lo que nos va a dar la pauta mayor a que no progrese la enfermedad. ¿Alguna otra duda, Ya, chicas? profe, ¿cómo sería la pericarditis? Es la, Eso cómo da ahí. es la inflamación del pericardio, de la capita que envuelve al corazón. Por los mismos antígenos que se están creando, inflaman el corazón. Entonces, esa es la pericarditis, y la endocarditis es la inflamación del endocardio, la capita que tiene adentro el corazón, también por los mismos antígenos y anticuerpos que se están creando en la artritis. Y eso es una complicación muy grande, ¿eh? Entonces, ya eso ya hasta requiere de cirugías a veces. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicas? ¿Y el pulmonar? El derrame pulmonar es cuando se sale del líquido prácticamente del pulmón hacia la cavidad pleural. Eso también es por la inflamación excesiva que se crea dentro del pulmón. Entonces se crea precisamente el derrame pulmonar. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicas? Muchas secuelas. Sí, bastantes secuelas. Sobre todo la invalidez, la movilidad o la poca movilidad o la nula movilidad de la articulación y sobre todo de las manitas, que pues es lo que utilizamos más al día, ¿verdad? Entonces es la secuela más grande que pueda tener precisamente la artritis reumatoide. ¿Y qué tan cierto es? Por ejemplo, yo he visto y he escuchado personas que dicen que si tocas caliente y de repente tocas frío, que es lo más seguro que te dé artritis. Entonces, no sé si en realidad sea cierto o no. Mito, Yuri. No, si tocas caliente y frío, lo que sí te puede dar son artralgias, dolor en la articulación, porque se pueden llegar a inflamar por el cambio de temperatura. O si ya estamos grandecitos, pues nos va a dar una artrosis degenerativa, que comúnmente si ustedes leyeron ya lo de artrosis, después de los 30 años, por eso los 30 dicen que les duele la rodilla. Sí, porque ya hay una artrosis degenerativa, se va desgastando la rodilla y todos los demás. Entonces, sí nos va a doler, y el cambio de frío nos va a doler un poquito más. Entonces, pero eso sí, por el cambio inflamatorio que se tiene, pero, y el desgaste óseo, pero que toquen ustedes agua fría y les va a dar artritis y se van a quedar así, no, eso sí no, mito. Mito, ya viste que si está caliente tus manos, van a estar agua fría, ¿no? Sí. Ya está, por eso ni lavo mis trastes porque ya me espantaron. Bueno, ponga a alguien más a lavar los trastes, entonces. Entonces el dolor de rodilla es artrosis regenerativa. Degenerativa, Degenerativa. Sí, Ah, sí, pero como yo les tengo dije, eso. todos lo tenemos, no te preocupes. Después de los 30, los que somos de 30 ya nos duele la rodilla, efectivamente por eso. Pero Pero sí, ya es se me quitó degenerativa. un poquito. Sí, pero es, por ejemplo, si jugamos mucho tiempo el fútbol, digo, eso lo vamos a ver en la otra presentación. Jugamos fútbol, estuvimos mucho tiempo parado, cargar muchas cosas pesadas, el sobrepeso, entonces el mal comer, la desnutrición, todo eso nos puede llegar a causar la otra enfermedad, la artrosis degenerativa. Falta que veamos esa. Esa nos va, ahorita me falta ver esa, Ah, ya. todavía no la vemos, ¿sale? Bueno, chicas, nos conectamos y nos desconectamos para los últimos 5 minutos para explicarles la tarea y si tienen alguna otra duda para que me la externen. Ahorita las veo en un segundito.